Vamos a la política. Duros cuestionamientos al interior de la oposición dejó la frustrada acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich. Para hablar del tema nos acompaña desde el Congreso el diputado de la Democracia Cristiana, Iván Flores. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muy bien, muchas gracias. A ver, diputado, harto ha dejado sus declaraciones el día de ayer, eso de que les temblaron las cañuelas a quienes no votaron a favor de esta acusación, incluso trending topic el día de hoy. ¿Por qué les temblaron las cañuelas, a su juicio? ¿A quienes votaron en contra? Obviamente los parlamentarios oficiales de oposición. Bueno, en todo caso, Andrés, yo quiero decir claramente que nunca busqué ser trending topic, ni mucho menos. Yo dije lo que sentí que había que decir y punto, nada más, ninguna pretensión distinta. Pero lo que dije, dicho está y lo sostengo. Yo creo que uno tiene que tener muy claro, primero por convicción de lo que uno está haciendo, está bien hecho, primera cosa. Y lo segundo, también uno tiene que tener claro qué rol juega dentro del espectro político. Y cuando somos oposición, en un momento político delicado, en donde hay que darle más que señales al gobierno, hay que concretar acciones que le hagan ver al gobierno que la oposición está unida y es fuerte, nos podremos sentar a una mesa que sea fructífera. Si la oposición está dividida, está fragmentada, cada uno por su lado de pronto, la verdad es que el gobierno se siente solito en la cancha y corre solo, pues, corre solo. Y en ese escenario entonces pierde Chile, porque pierde la capacidad del equilibrio político, de la negociación en el buen sentido de la palabra y del avance de las cosas. Tenemos visiones distintas y entre todos podremos encontrar alguna que dé respuesta a Chile. Pero si el gobierno corre solo con los errores que han cometido, la verdad es que entonces nosotros nos debilitamos solo siendo oposición. Y en este caso, donde había que ser súper firme, primero porque habían argumentos para sostener la acusación constitucional y segundo porque era una acción de política constitucional de la oposición, teníamos que haber cerrado fila en la oposición. Entonces por eso dije que a algunos le habían temblado las cañuelas, porque en esto hay que ser firme también, pues. O sea, uno tiene que asumir un rol en la vida y una posición en la vida. Y quienes estamos en política tenemos que estar súper claritos dónde estamos. Y aquí no deben haber titubeos. Sí, pero no hay quienes también puedan haber llegado legítimamente a la convicción, siendo de la oposición, de que quizás no habían argumentos para acusar constitucionalmente al ministro Mañalich y quizás el camino que ellos más veían posible era la investigación que está llevando el Ministerio Público. ¿Puede haber disenso también en la oposición o no? Sí, también puede haber, sí. Yo lo dejo abierto. Por eso digo que uno tiene que tener súper claro el rol que uno cumple respecto de la convicción de los argumentos, pero también tiene que tener claro el rol político que uno juega. Las acusaciones constitucionales tienen de los dos componentes y eso está despejado desde el punto de vista del alcance de una acusación constitucional, de tal manera de que tiene un componente que es objetivo y tiene un componente que es político, no politiquero, que es distinto, ¿no? De tal manera entonces que puede que, y de hecho así ocurrió, que hay algunos colegas que con absoluta convicción votaron en contra de la mayoría, ¿no? Pero hubo otros que yo creo que efectivamente eludieron, nada más. ¿Quiénes fueron los que les temblaron las cañuelas a su juicio? Porque hay algunos que ya, usted dice, hay un piño que se salva, pero ¿cuál es el piño que no se salva? Usted, Andrés, me quiere meter en un lío, pero yo apechugo, no tengo ningún problema. ¿Perdón? ¿Usted se metió solito nomás en el lío? No, sí sé, y por esa razón yo no voy a eludir si yo juego con las cartas sobre la mesa y con la pinta para arriba. ¿A quién le temblaron las cañuelas? En ese escenario yo creo que hay gente que está en mi bancada, que no son necesarias de demócratas cristianos, que la verdad es que votaron en abstención porque no quisieron meterse en un lío nomás, no quisieron, la verdad es que no quisieron. Y hubo otros que no votaron. Y yo creo que en ese escenario uno tiene que ser súper claro, o lo apruebas o lo rechazas. Pero la abstención políticamente es re poco y no votar es peor todavía. A ver, diputado, es una situación que también se ha comentado en medios políticos, en medios escritos, que esto hace también que pierda fuerza la misma acusación que se está discutiendo contra el ministro del Interior. ¿Usted cómo lo ve esa discusión puntualmente, la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez? Porque muchos han sostenido que lo que sucedió ayer le quita fuerza a la acusación contra el ministro Pérez. ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que hay que separar las cosas. En primer lugar, cada acusación constitucional en su mérito. En el caso del ministro Mañalich, nosotros teníamos argumentos más que suficientes para sostener que sí que había una acusación constitucional. Lamentablemente, la jugada de la defensa legítima, por lo demás, está dentro del reglamento. Primero, hicieron varias jugadas. La primera fue acortar el tiempo de trabajo de la comisión que tenía que evaluar, de la comisión evaluadora. En vez de tener
Los 10 días más los 6, la verdad es que tuvimos como 7 días para hacer la pega porque nos presentaron antes la defensa con alguna triquiñuela entre medio. Lo segundo es que en vez de discutir la cuestión previa, donde no había límite de tiempo y podíamos tener todos los elementos puestos en la sala, nos quitaron la posibilidad de hacer eso y entramos directamente al fondo, donde las bancadas tienen apenas 5 minutos, las bancadas, para poder expresarse. En 5 minutos, ¿qué alcanza a decir uno? Bueno, en ese escenario, esas jugadas son legítimas y uno las reconoce, pero había mérito. En la acusación constitucional en contra del ministro Pérez también hay mérito, una acusación distinta, por motivos distintos. Sí. En el primer caso del exministro Mañalich era principalmente el capítulo 2 por ocultamiento de información, y si no, dígame qué es lo que está haciendo la Fiscalía. ¿Qué es lo que han hecho los 3 o 4 informes de Contraloría? Acusar sobre lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo el Consejo de la Transparencia, que es una institución autónoma del Estado que tiene que asegurar que las instituciones sean transparentes? Lo que hace es quedarse callado por una instrucción de la moneda. O sea, eso tiene que ver con lo de Mañalich. Ahora vamos a lo del ministro Pérez. En lo del ministro Pérez hay 3 capítulos. Y los 3 capítulos han sido evidentes, pues. Si aquí tenemos una justicia para uno y otra justicia distinta para otro. Los propios camioneros se quejaron de que el ministro después de una semana todavía no los recibía. ¿Y qué pensaba el ministro? Que el paro de los camioneros iba a ser inocuo, que no iba a significar nada. O sea, no solamente hubo taponamiento de algunas partes de la carretera. Yo viajo 1000 kilómetros de Valparaíso a Valdivia y 1000 kilómetros de Valdivia a Valparaíso toda la semana. Y estuve varias horas esperando allí. Pero sobre todo, más allá de que obstruyen la carretera, hubo desabastecimiento en regiones. Y lo podían haber intentado resolver antes, no esperar 10 días prácticamente para poder sentarse a la mesa. Tendrían que haberse sentado en la mesa en el segundo o en el tercer día. Bueno, todos esos esfuerzos yo creo que fueron bastante relajados. Pero también tenemos la otra situación, la situación de la responsabilidad jerárquica del mando con Carabineros. Ya sabemos, mira, y no voy a criticar al carabinero de a pie, al que sale a hacer la ronda y se expone a todo, ¿no? Estoy hablando de la capacidad del mando y la organización que ha tenido Carabineros y las fallas que ha tenido Carabineros, desde los fraudes, desde los montajes, toda esa cosa que hace que Carabineros, siendo una institución tremendamente prestigiada, hoy día esté tremendamente cuestionada. ¿Y de quién es la responsabilidad entonces? Del mando y del gobierno, porque Carabineros no es una institución que ande solita por el mundo, no es un caballo sin dueño. Cargo, diputado? Carabineros depende del ministro del Interior. Lleva 2 meses en su cargo, por eso ese es el principal, o uno de los argumentos que se ha sostenido desde el gobierno, que lleva 2 meses en su cargo y al final quizás no es la responsabilidad, por lo menos hasta ahora, no es tanto del ministro Pérez, por los 60 días que lleva en su cargo, el argumento que han puesto en el gobierno. Bueno, pero el ministro Pérez lleva 60 días. Y en 60 días les tocó un paro camionero que lo manejó mal. No, en 60 puntualmente días Carabineros... en el caso de lo que sucedió con el orden público. Bueno, en el caso de lo que sucedió, el chico que cayó por el puente con un empujoncito, ocurrió ahora, hace un par de días atrás. El chorro de agua que le pega a una persona en situación de discapacidad en silla de ruedas ocurrió ahora, y suma y sigue. Ahora, yo creo que lo que no ha hecho el gobierno, y ahí hay responsabilidad del ministro también, es de iniciar un proceso de modificaciones profundas. ¿Por qué no nos dejamos de picotear un ratito en que vamos a presentar un proyecto de ley donde vamos a estar meses o tal vez un par de años debatiendo para mejorar algunos aspectos administrativos, que después que vamos a mejorar la parte operativa, que después que la ley de inteligencia? ¿Por qué no hacemos una reforma de una sola vez? Una sola pega, pero grande. Y aquí juntemos las opiniones, juntemos las cabezas, juntemos la decisión política entre el gobierno. Pero no, todo es a pedacitos, todo es a picoteos, todo es de a poquitito. Entonces, la suma de los poquititos al final no solamente ocuparon un tiempo mayor, sino que al final el resultado va a ser poquitito. No va a ser, no va a ser simbiótico. Va a ser 1 más 1, 2, no va a ser 1 más 1, 3. Cuando pensemos un proyecto de reforma profunda Carabineros, en lo administrativo, en lo funcional, en lo estratégico, en lo humano, en fin, tener una policía nueva. ¿Por qué no le ha pasado nada a la PDI? Porque la PDI, cuando estuvo a punto de desaparecer al final de la dictadura y se retoma tener una policía civil especializada en la investigación del delito, se crea una escuela especial con un método distinto, con un foco distinto. Ya la imagen de la ciudadanía frente a un policía corrupto que tenía algunos de tanto en tanto aparecían ligados a los narcotraficantes, etc. Se limpió la PDI de eso. Se limpió. Fue una gran reforma la que hubo a principios de los 90 con la PDI. Mira dónde está la PDI ahora. Está entre los 3 primeros lugares de la valoración ciudadana.
A Carabineros le pasó al revés. Entonces lo que hay que hacer es aprender de la historia, si es re simple. Le pasó la receta al gobierno. Aprendamos de lo que ya ocurrió con la PDI y hagamos lo mismo con Carabineros. Una gran reforma. No picoteitos de cositas chicas que al final la suma sigue siendo cositas chicas. Estaba buscando el detalle justamente de los diputados que ayer votaron, que se abstuvieron de votar, Demócrata Cristiano, usted no quiso decir los nombres, Gabriel Silver, Daniel Verdesi. A ellos les temblaron las cañuelas entonces, respecto a lo de Mañalich. No me haga hablar mal de mis camaradas, yo les tengo harto cariño, pero yo creo que algunos se equivocaron y tendrán que rectificar en lo que viene para adelante, si somos oposición, pues. Ya, oiga, respecto al retiro del 10%, comienza a discutirse nuevamente en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, incluso avanzó también el proyecto que permite el retiro de fondos previsionales para personas con enfermedades terminales. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál es su posición respecto primero al tema del 10% de segundo retiro? Porque hace un tiempo conversamos y usted se estaba abriendo la posibilidad. Andrés, a mí me da mucha lata este segundo 10%, me da mucha pena. Y me da mucha pena porque ya sabemos los fondos que tiene la gran mayoría de las chilenas y los chilenos, su cuenta de capitalización individual. Y ni hablemos de los que finalmente optaron por este sistema de seguros, ¿no? Y que no han podido retirar ni uno porque el sistema no se los permite, pese a que hay un proyecto de ley que también esperamos que el gobierno le ponga patrocinio y no lo ha hecho. Me da mucha pena esto, porque al final los problemas económicos para que la gente pueda sujetar su micro, pequeña empresa, su pequeño taller, tiene que echar mano de su propio fondo que lo va a necesitar para cuando sea viejo y no haya nadie que le eche una manito, porque aquí lo que tenemos nosotros es que los adultos mayores en su gran mayoría son mujeres, primero porque sobreviven más, pero la soledad es brutal. Entonces, la gente vieja y sola que viven de una pequeña pensión, imagínense ahora lo que va a ocurrir si a esa gente se le termina su fondo. Entonces, a mí me da mucha pena que la gente tenga que usar su fondo previsional para resolver un problema de hoy día, que es un problema del Estado, que es un problema del gobierno que administra el Estado. Pero si el gobierno sigue siendo lento en las ayudas, como fue en la primera etapa, no queda de otra. No queda de otra y yo voy a apoyar ese segundo 10%. Y después tendremos que ver cómo se le recupera un sistema previsional, porque esa gente va a jubilar. Y va a necesitar esa plata para poder amortiguar lo que el Estado no es capaz de hacer. Porque en otros países las jubilaciones son parecidas a las chilenas, un poquito mejor tal vez, pero tienen una muy buena salud pública, tienen todos los medicamentos gratis, no gastan un peso en locomoción pública, no gastan un peso para poder ir a un concierto, para poder ir a un partido de fútbol, no gastan plata en eso, lo provee el Estado. Por lo tanto, su jubilación es completita para comer y para hacer las cosas que tienen que hacer. Pero cuando tienen que distraerla en cosas que debe ser suplidas por el Estado, nos perdemos, pues. Y ese es el problema. Entonces, cuando tenemos un Estado que da respuestas incompletas, o más bien gobiernos que han dado respuestas incompletas a quienes somos parte del Estado, finalmente lo que esperamos es que se haga desde allí, de donde tienen que hacerse, desde el gobierno, no desde la gente, no desde sus propios ahorros. Pero si no queda otra, yo voy a estar con el segundo 10%. Pero con mucha pena, te lo digo derechamente, Andrés. Diputado Iván Flores, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias a ti, muchas gracias. Y la Fiscalía Centro Norte y la Policía de Investigaciones investigarán la denuncia por hackeo a la División Digital del Gobierno. Desde el Ejecutivo confirmaron